Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es un día más en Caimanes de las Finanzas. Hoy venía a hablar primero de las crisis inflacionarias y luego de la crisis del 29 en Estados Unidos y bueno, en el mundo. Todo esto basado en un libro que leí hace unos años, Big Debt Cycles de Ray Dalio. Es un libro bastante técnico en el que analiza tres grandes crisis en mucho detalle que, aparte de explicar todos los mecanismos de cómo funciona, pone noticias de recortes de periódicos de aquella y un poco de cómo era el sentimiento. Analiza la crisis del 29, la crisis del Weimar alemana y la crisis de 2008, la crisis financiera. Y luego otros 46 casos de estudio en menor detalle, estos tres en mucho detalle, como 100 páginas cada uno así, y luego otros 46 casos de crisis de los últimos 100 años. Con esto voy a empezar hablando de Ray Dalio, uno de los mayores y mejores inversores de toda la historia, creador de Bridgewater, el mayor hedge fund del mundo, que bueno, ahora se ha jubilado y está escribiendo libros y dando charlas y tal, y es de los pocos que yo siempre que habla le escucho. Vale, voy a empezar. Las crisis de ciclo inflacionario tienen cinco fases. Las tres primeras son iguales que en el deflacionario, pero luego cambian. Esto está basado en 27 casos de estudio en los últimos 100 años de crisis inflacionarias. Entonces es como un compendio de todo esto. Suele empezar la primera fase, pues la creación de la burbuja, básicamente. El país tiene buenos números, crecimiento, productividad, tal. Y en esta fase, bueno, es bastante conocida porque la hemos vivido todos. Porque se suelen inflar mucho los valores, los bancos centrales suelen empezar a comprar foreign exchange reserves, o sea, bonos en extranjero a modo de ahorro, todo va bien. Y la segunda fase es la burbuja, y esto básicamente es la moneda y los activos del país se empiezan a apreciar cada vez más, sobre todo financiado con deuda. Esto hace que a la vez los precios de todo suba, la inversión suba y es un círculo vicioso en el que se suma el sentimiento de que esto siempre va a ir a mejor y tal. Hay un muy buen libro sobre cómo detectar esto de Howard Marks, que puedo dejar el link en la descripción. Luego, el capital extranjero suele superar un 10% el PIB del país. Esto hace que el consumo suba bastante. Los bancos centrales siguen comprando bonos extranjeros. La bolsa suele ir subiendo como un 20% cada año durante varios años. Todo esto, claro, dependiendo de qué crisis sea. Hay algunas que han sido muchos años, otras menos. Todo lo que diga aquí es en plan baremo. No lo que esté pasando ahora, lo que pasó antes, sino es como un compendio de cómo suelen funcionar estas crisis. Las importaciones superan a las exportaciones. La deuda empieza a subir como un 10% el PIB anual cada año, y la deuda externa monetaria suele estar entre un 35 y un 45% también del PIB. Luego llega la tercera fase, que es el pinchazo. Puede haber varias razones para el pinchazo, cada crisis tiene las suyas, pero suele ser que hay menos ingresos de exportaciones, un mayor coste de importación, empieza a haber mayor coste de pedir dinero prestado, tanto interno como externo. Empieza a haber salida de capital, ingresos, los activos se empiezan a desinflar en precio, suben los tipos de interés y esto es otro círculo vicioso en el que pues va bajando todo. Ante el pinchazo, el Banco Central asume que hay que defender la moneda, gasta si las tiene, las reservas, algo muy similar
que podemos estar viendo ahora con el Banco Central Europeo, que está gastando todas las reservas, que esas reservas bien sabemos que vienen de los fondos para el COVID, que imprimieron lo que no estaba escrito, y están tirando de esas reservas. Pero bueno, lo que suelen hacer los bancos centrales, gastar las reservas y subir los tipos para esta defensa a la moneda. Porque el tema es que hay una relación entre los tipos de interés y los futuros a spots de una moneda. Básicamente, si la moneda se deprecia un 5%, los tipos de interés deberían subir un 5% para que los inversores extranjeros sigan invirtiendo en esa moneda sin tener pérdidas. Entonces, si vas mirando los futuros a spot de la moneda y lo que se espera que baje y tal, puedes llegar a intuir cómo van a ir los tipos, o deberían ir los tipos, porque hemos visto que estos últimos años ha estado totalmente descompensado esta relación. Y bueno, los políticos, ¿qué suelen hacer? Pues aseguran que van a defender la moneda como sea y en algunos casos prohibir salidas de capital del país. Esto se puede ver en muchas crisis, en plan Argentina, Turquía, etc. etc. Para esto, un muy buen hedge sería tener Bitcoin, porque ese dinero siempre lo puedes sacar del país. Las cuentas te las pueden bloquear, pueden pasar mil movidas, no te dejen sacar tus empresas fuera. Ha habido muchos casos como este. Esta fase suele durar como unos 6 meses y cuando se han gastado el 10 o el 20% las reservas se abandona. Se abandona esta política de intentar defender la moneda y se llega a la cuarta fase, que es la depresión. Después de eso, de gastar las reservas, subidas de tipos y asegurar que no se va a devaluar más y posibilidad de controles de capital, pues lo que suele pasar es un 30% de depreciación inicial de la moneda. Podemos estar viéndolo esto ahora con el euro y la libra, y bueno, muchísimas monedas comparadas con el dólar. Esto ya no es seguido de un ajuste de tipos, como comentaba antes la relación esta, lo que produce grandes pérdidas. Se gasta también como un 10% de las reservas y con esto, ¿qué se hace? Pues tienes una devaluación de la moneda, cosa que sube las exportaciones y te baja las importaciones. Entonces, esta bajada de importaciones favorece a los productores locales, domésticos, pero como doble espada de doble filo, te sube la inflación, te sube más. Y luego tienes los ingresos de capital, en vez de subir, sino bajan como un 5% del PIB durante unos 12 meses, generalmente. Suben los tipos de interés nominal como un 20% en el corto plazo, y por esta razón se invierte en la curva de tipos, la yield curve, que es algo que todas las veces que ha pasado la historia, justo después ha habido una crisis. No quiere decir que pase esto y siempre vaya a haber una crisis, pero que en el pasado siempre la ha habido. Algo que pasó hace no tanto tiempo con el americano, con el alemán, con casi todos los bonos potentes ahora mismo. Luego la impresión de moneda suele ir como un 1 o un 2% del PIB, la bolsa se desploma, el endeudamiento sube y la inflación suele subir entre un 15 y un 30%. Y luego sigue elevada unos 2 años desde el máximo. Ponte que el máximo igual llegamos ahora al 10%, pues durante 2 años se mantiene bastante elevada en torno a ese número. No quiero decir que sea justo este momento en el que estemos, porque no se sabe si todavía es el máximo, sobre todo viendo la que se viene este invierno con lo de Rusia y Ucrania. Y bueno, durante esta fase pues también sale toda la mierda a flote. Fraudes, sobreexposición al riesgo, sobreapalancamiento, como hemos podido ver hace 2 semanas con los fondos de pensiones ingleses. En plan, yo no sabía, bueno, y no creo que mucha gente supiese que estaban cogiendo assets muy risquis con los bonos ingleses como colateral.
O sea, se empiezan a ver, pues eso, bancos que están a punto de quebrar, que han estado Credit Suisse, Deutsche Bank ahora, que han estado teniendo muy malas inversiones y en el momento que todo se empieza a ir a la mierda y tus valuaciones bajan, pues tus cuentas de resultados no hay manera de que las cojas por ningún lado. También sube el desempleo y se producen grandes cambios políticos. Esto ya lo hemos visto en Italia hace un mes. El que haya estado siguiendo Juego de Tronos en Inglaterra lo habrá visto también con Sunak, Truss y Boris Johnson, la escabechina que ha habido ahí. Y yo esto es por lo que llevo diciendo en el podcast y desde hace tiempo, 2 o 3 años, que creo que en las siguientes elecciones va a ganar Vox, porque esto suele ser un efecto péndulo, de si está muy a la izquierda hay crisis, grandes cambios políticos y tira para la derecha o viceversa. Y luego entramos en la quinta fase, que es la normalización, que bueno, aquí no voy a contar mucho, es que todo vuelve a su cauce original. Es por lo que siempre hay que ver las tendencias en bolsa y tal, y la media histórica. No fijarte los últimos 5 años o 10, sino a la larga. Y el tema es que aquí porque este libro es como para las dirigentes político-económicos. O sea, es como una guía sobre cómo funcionan las crisis y cómo salir bien de ellas, en opinión de Ray Dalio, y habiéndolo estudiado, pues eso, los últimos 100 años y con un equipo detrás, porque, o sea, los libros de Ray Dalio, aparte que están muy bien, se ve que tienen una base de investigación de la Virgen, y es que este pondrá todos los que tenga, pondrá 100 analistas económicos a sacarle datos históricos y tal, y saca, o sea, hay gráficas muy buenas ahí. Pero lo que viene a decir es qué hay que hacer bien y qué hay que hacer y cómo se hace mal en estas crisis inflacionarias. Para hacerlo bien, se supone que tienes que tirar un farol de que no vas a devaluar nunca la moneda y luego devaluarla, pero a saco. O sea, devaluarla como un 30% de un toque. Entonces la gente ya no se espera que lo vayas a bajar más. La cagada de esto sería pues devaluarlo poco a poco. Y entonces las expectativas de inflación, la gente se les va quedando en la cabeza que se va a seguir devaluando, entonces que los tipos van a seguir subiendo y la inflación va a seguir subiendo y entras en un círculo vicioso. Luego, de cómo seguir bien, sería hacer recortes, subir incentivos a inversores subiendo los tipos de interés y gastos juiciosos de las reservas. ¿Cómo se hace mal? Subiendo el gasto, sobre todo con subvenciones o tal, aquí podemos verlo en todos los lados que está pasando eso, el control de capitales y un gasto juicioso de las reservas, pues este sería injuicioso. En plan, no sé, de esto quiero hacer un podcast porque, en particular, porque el otro día estaba viendo un cartel ahí por la calle que ponía Circlásica o algo así, o Circo Rock, como un circo de rock aquí en Madrid, en IFEMA, y tenía una etiqueta debajo de Fondos Next Generation de Europa. Y yo, hostia, en esto se está gastando los fondos Next Generation, en un circo de rock. O sea, quiero investigar bien cómo, y bueno, ya haré un podcast cuando lo mire, dónde están yendo todos estos fondos. Porque, vamos, mi intuición es que se están desperdiciando mucho. Y bueno, posible es esta fase, que no voy a entrar ahí porque es un tinglao y puedo asustar mucho a la gente, pero es hiperinflación. Y esa sería la sexta fase. En vez de la normalización, tuvieses la hiperinflación antes y luego normalización. Luego, quería... Esto es las crisis inflacionarias y luego quería comentar también la crisis del 29 americana de los años 30 porque tiene muchas similitudes con lo que podemos estar viviendo ahora. O sea, por separado. Mi tesis es que la crisis del 29 fue como la de 2008 aquí, crisis financiera por entidades privadas, avaricia y demás. Y luego la siguiente crisis
en Estados Unidos, o sea, bueno, sí, en Estados Unidos fue los años 40 y guerra, y como ahora más o menos estamos en algo similar, porque con el gastísimo extra que metimos de COVID se llegó a niveles todavía superiores de endeudamiento que en esa Segunda Guerra Mundial. Después de esa Segunda Guerra Mundial estuvo habiendo inflación y también ese sobreendeudamiento. Entonces creo que ahora los mayores símiles los puedes sacar con con esos periodos, años 30 y 40, como los años 2010-2020, para poderlo navegar un poco mejor. Y voy a hablar de la crisis del 29. Bueno, lo de las fases de antes, pues la fase de la burbuja, sentimiento súper positivo, un apalancamiento brutal, poca aversión al riesgo. Sobre todo lo que pasaba ahí es que la gente se volvió loca con la bolsa no paraba de subir y la gente pedía préstamos para meterlo en bolsa. Total, no es buena idea. Siguiente fase, pinchazo a la burbuja, la Reserva Federal sube los tipos entre febrero y julio del 28 del 1,5 al 5%, algo muy similar a lo que estamos viendo ahora, que han subido los tipos pues nada, del 0 al 3 y pico, casi depende del país en el que lo mires, pero es una subida muy similar. En el siguiente año, en el 29, lo subieron al 6%, porque la Fed ya había visto que había una burbuja de la Virgen y quería pincharla y acabar con la especulación. Y también con miedos inflacionarios. La curva de tipos se invirtió, lo que había comentado antes, como siempre. Eh, y el moverse, la gente empezó a sacar dinero a la bolsa y a moverse al cash, a tenerlo en dinero. Ahora eso no está pasando tanto porque tenemos una inflación del 10%. Por eso digo que los símiles, esto es más con la crisis financiera de 2008. Luego, el crash del 29, durante mucho tiempo hubo fuertes bajadas y fuertes subidas, porque la gente, como ahora, si lleváis todos estos meses escuchando a otra gente hablando de economía o periódicos y tal, siempre es de, no, ya ha hecho tope, ahora es el momento de volver a invertir, tal. Pues eso lo veías también en el 29, de hecho ahí están en el libro salen los headlines de los periódicos y tal, y lo vas viendo de, no, ya hemos hecho tope, y no acaba más que empezar. Eh, Todo esto después ya de una bajada del 50% en bolsa. Y todo el mundo, nada, ahora ya subirá. Bueno, falso. Luego, los periodistas, economistas, la Reserva Federal y Hoover, el presidente de aquella, lo mismo, también decían, ya se acabó, no pasa nada con la crisis, también, falso. Y la política lo que suele hacer, bueno, lo que hizo de aquella fue tirar, pero también lo suele hacer, suele tirar al proteccionismo, tarifas, pusieron unas tarifas que no habían puesto desde hacía no sé cuántos años, como un 30% a casi todos los productos que se importasen. Esto tuvo un choque brutal con Canadá y Europa, que también les pusieron tarifas de vuelta. Y luego, aparte del proteccionismo, le echaron la culpa a los inmigrantes. Y de aquella no tenían mucho margen para imprimir dinero tal, porque estaban en el patrón oro. Que bueno, no me voy a poner ahora a explicar el patrón oro, pero no, supuestamente no puedes imprimir dinero en el patrón oro. Ahora estamos en un caso similar porque con esta inflación tampoco tienen mucho margen para seguir imprimiendo. Total, que en los años 30 había bajado un 40% los beneficios bancarios, pero bueno, como todo el resto estaba destrozado, la gente seguía pensando que los bancos igual era buena inversión. Esto pasaba hace unos meses en bolsa, la gente hablaba de los bancos, sí, ahora que suben los tipos, los bancos van a tener más margen y los bancos están tan mal como el resto de la bolsa. Pues se fueron a tomar por culo también. Luego, en los años 30, austeridad, Hoover empezó a recortar en gasto y en muchísimas cosas. Subir los tipos, esto creó una falta de dólares
y una crisis de deuda global. El dólar por las nubes, algo muy similar a lo que estamos viendo ahora, que hay falta de dólares y muchísimos países están entrando en unas liadas muy gordas precisamente por esto. Falta muchísima creación de crédito con esto y Alemania empieza a irse a la mierda. Los bancos de Estados Unidos que estaban expuestos en $1 billón, que de aquella era la de Dios, em, empezaron a venderlo todo. Los bonos a corto periodo de Alemania disparados porque nadie los quería comprar. Los países que estaban endeudados en dólares, como era el caso de Alemania, pero muchos otros estaban jodidos, tenían que imprimir moneda para hacer frente a esos pagos, creando una inflación de caballo y haciendo todo esto cada vez la demanda de bonos americanos subiese más y la Fed ya bajó los tipos para equilibrar la demanda, algo que podremos ver igual en unos meses con Estados Unidos. Y total, hubo una convención de 15 países a los que Alemania era deudor, hicieron concesiones, después de esto la bolsa subió un 35%. Esto es para los que todavía sigan pensando que ya ha pasado lo peor y que se puede volver a invertir en bolsa, porque haya una subida del 10-18% o lo que sea. Entre el 29 y el 33 después de todas las bajadas, hubo una subida primero entre el 29 y el 30 del 48%, seguida. O sea, plan, 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 plan. Del 30 al 31 hubo una subida del 16% y otra del 21%. Del 31 al 32 hubo una del 27% y esta que estaba mencionando ahora el 35% después de la convención esta. Entre el 32 y el 33 un 20% y una subida del 84% antes de llegar al 33. Y todavía no había hecho tope abajo. O sea, es que tú si bajas un 50% en bolsa para recuperar eso tienes que subir un 100%. O sea, no es lo mismo hablar en porcentaje que en términos absolutos. Total, que empieza a haber también rumores de que Danat Bank iba a quebrar, Hitler se presenta canciller, con todas las movidas que estaban teniendo ahí. Inglaterra también tenía una sobreexposición a los bonos alemanes y muchos bancos empezaron a sacar dinero de Inglaterra. El banco inglés intenta mantener la libra, pero baja un 30% en 3 meses y se dan default del patrón oro. La crisis inflacionaria que estaba hablando antes se puede aplicar aquí, se puede aplicar a Alemania. O sea, la crisis en Estados Unidos, la del 29, no fue de ese estilo, fue deflacionaria, pero en otros países fue inflacionaria, por lo que hablábamos antes. Pasó lo mismo en Noruega, Portugal, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, muchísimos países se dieron default del patrono, Japón también. Inflación, la de Dios. Total caos. Suben, bajan los tipos, no saben muy bien qué hacer. Empieza a haber quiebras. En el año 32, por primera vez se hace lo que ahora llaman quantitative easing, que se suponía que nunca se había hecho en la historia cuando lo decían ahí en 2008, pero claro que sí. Que es básicamente que a la Fed le permiten comprar bonos, algo que antes no podía, antes del 32. Y bueno, las culpas se echan a los bancos, en Alemania se echan a los judíos, se echa a todo el mundo menos a los propios que están gobernando ahí. Como ahora, la crisis es o sea, la causa es de Rusia, del COVID, de... No, no, no. Esto viene de largo. Total, con esto del quantitative easing salvan a los bancos y empieza a haber mucho de Main Street versus Wall Street. Rollo, vale, aquí cada vez que hay una crisis salváis a los ricos, los pobres que nos jodamos. Pues lo de siempre. Empiezan a subir impuestos, recortes, el desempleo pasa de un 1% a un 25% en Estados Unidos y la inflación de un 0 a un -10, o sea, una deflación de caballo. Y la deuda total de un 110 a un 220%, la deuda sobre el PIB. Esto entre el año 30 y 32. Total, que grandes cambios políticos, como hablábamos antes, y llega FDR, Roosevelt, vaya.
que venía con un discurso bastante populista y impone grandes cambios económicos, como salen del patrón oro. Los bancos tienen que pasar ahora a estar ligados a la FED, a la Reserva Federal, porque antes solo era como un 30% de los bancos estaban adscritos a la Reserva Federal, y sube muchísimo la regulación de los bancos. Empieza a haber inflación por todo lo que están imprimiendo, suben los índices de producción, de ventas, y suben también los tipos. Bueno, espero que no haya sido demasiada información, porque lo tenía ahí un poco densificado, pero básicamente luego en otro podcast haré sobre la siguiente crisis, la de 2008, y cómo eso tiene... También quiero estudiar, porque esto lo leí hace años, por fin mi primo me devolvió el puto libro este, y quiero volver a chaparlo entero, y lo mismo os doy más la vara con él. Así que bueno, nada. Hasta luego.